El derecho constitucional es una rama del derecho público cuyo objeto es determinar la forma del Estado, los poderes que lo constituyen, sus bases organizativas y los mínimos de libertad de los gobernados. Así como la Constitución es el conjunto de normas que regulan el sistema jurídico de un país. Se entiende por doctrina jurídica al conjunto de derechos, teorías, investigaciones que han realizado los expertos en las ciencias jurídicas. La doctrina jurídica surge principalmente de las universidades, que estudian el derecho vigente y lo interpretan dentro de las ciencias del derecho. La doctrina estudia los manantiales de donde brota el derecho, investiga el papel histórico y las relaciones existentes entre las diversas fuentes, esclarece el significado de las normas y elabora, para entender en toda su extensión, el significado de los modelos jurídicos. Como ejemplo de doctrina, en este caso de división de poderes, mencionaremos a John Locke en sus ensayos sobre el gobierno civil en 1690. En el capítulo 12 menciona tres funciones estatales: legislativa, ejecutiva y federativa. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, en 1748, cifraba su ideal político en una monarquía constitucional ilustrada, que garantizase la libertad civil y la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Marco jurídico para salvaguardar la ley fundamental. La defensa de la Constitución es la vía para salvaguardar a la ley fundamental de los actos arbitrarios de algún órgano de gobierno. A través del Poder Judicial se ejerce la función de control constitucional y surge una relación política de poder a poder con las demás autoridades del Estado. Además, existe el control difuso de la constitucionalidad. Las vías de control constitucional son: el amparo. Es la última instancia de impugnación de la mayor parte de los actos jurídicos del derecho público. Tutela el Estado de Derecho, al proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución. Legislación, ley de amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Controversia constitucional. Permite resolver un conflicto sobre invasión de competencias entre los distintos niveles de gobierno o poderes de cada uno de ellos. Acción de inconstitucionalidad. La fe de erratas es una disposición legal. Consiste en la corrección de errores cometidos en su publicación oficial, la cual tiene una presunción de validez de que efectivamente se subsanen errores tipográficos o incluso de coincidencia con la voluntad real del órgano legislativo. En este sentido, cuando en una controversia constitucional se impugne una norma que posteriormente fue corregida mediante alguna fe de erratas, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá analizar la norma a la luz del texto corregido, ya que el original se ha sustituido con la corrección realizada. Además, para no dejar sin efecto a la parte actora, toda vez que los conceptos de invalidez los planteó en relación con la primera norma publicada. Deberá identificar la cuestión efectivamente planteada para, en todo caso, suplir la deficiencia de la queja y atender a los conceptos de invalidez. El Poder Judicial de la Federación representa al guardián de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias, manteniendo el equilibrio necesario que requiere un Estado de Derecho. Es importante mencionar que este es un poder distinto al que imparte la justicia local, es decir, que solo conoce de las materias expresamente asignadas en la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional. No existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Los tribunales de circuito pueden ser unitarios o colegiados, de acuerdo al número de magistrados integrantes.
Están distribuidos en todo el territorio de la nación y asignadas a ciertas zonas geográficas denominadas circuitos judiciales. Los magistrados duran en su cargo 6 años. En la actualidad existen 32 circuitos judiciales que abarcan el territorio de 1 o 2 estados mexicanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral. Para el ejercicio de sus atribuciones, el tribunal funciona en una sala superior y 5 salas regionales. Los juzgados de distrito son los tribunales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación. Actúan como jueces de primera instancia en juicios ordinarios federales. Buenos días, ¿nos podría dar una semblanza de su trayectoria profesional, por favor, doctor? Bueno, solamente voy a mencionar algunos aspectos. Soy egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que estudié la licenciatura, en la que estudié una maestría con terminación en Constitucional y Amparo. También realicé estudios de una maestría de Derecho Constitucional y Amparo en la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde estudié un doctorado en Derecho. He sido profesor de 8 universidades en Puebla, en el estado de Tamaulipas y Veracruz, profesor de 7 posgrados. Soy profesor desde 1990 en la misma Facultad de Derecho de la UAP y desde el 97 he impartido cursos de posgrado en estas universidades que he mencionado. También he estado en el servicio público, en el ámbito municipal, como director jurídico de Desarrollo Urbano y Ecología, un gobierno estatal, en la Consejería Jurídica, como asesor de la subconsejera de lo contencioso. Es un aspecto muy importante porque nos tocaba coordinar la defensa de los juicios que se tramitaban en contra del gobierno del Estado. He difundido la legalidad a través del Consejo de Legalidad, etcétera. Y bueno, actualmente soy abogado en la Dirección General Jurídica de Estudios y Proyectos Legislativos del Congreso del Estado, en donde pues soy el encargado de revisar precisamente todas las demandas de amparo en contra del Congreso y los procesos constitucionales que se lleguen ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. ¿Qué es el derecho constitucional? Muy bien, el derecho constitucional es la rama del derecho público que se encarga de estudiar y analizar las leyes fundamentales del Estado, su forma de gobierno, la relación que existe entre los órganos del gobierno y con los particulares. La segunda sería, ¿cómo explicaría a alguien que no tiene conocimiento en leyes cuál es la forma en que se puede apoyar en esta materia? Bueno, eso es una cuestión muy importante. Déjenme decirles que en mi experiencia profesional hemos trabajado difundiendo la legalidad en todos los niveles educativos, en un programa gubernamental, y ha sido muy provechoso ver cómo desde primaria se puede empezar a enseñar los fundamentos, los principios, las normas que se encuentran en la Constitución y que forman parte del derecho constitucional. Esto es, los niños pueden entender claramente que tienen derechos y que esos derechos deben ser respetados por todos, inclusive por sus padres, sus tutores, sus maestros. Y bueno, afortunadamente muchos, después de esas pláticas, muchos niños se acercaban y decían, oiga, yo tengo un problema personal, le quiero hacer una pregunta. Bueno, entonces ya nos orientábamos adecuadamente acerca de cómo hacer valer los propios derechos que la misma Constitución les reconoce.